qué no se pone a grabar? Record to the computer, ¿sí? ¿Por qué no graba todavía? Ah, porque las citas en los 45 minutos empiezan en 5 minutos. Bueno, no importa. Voy a poner la presentación. Hola, ¿cómo estás? Ahora sí, Hola, buenas ahora noches. puedo vernos. Bueno, buenas noches. Nosotros somos los profesores de gestión del patrimonio cultural diocesano. Ya nos han visto en otras materias. Yo di museografía y museología. William, ¿qué materia diste tú? Patrimonio edificado, entre otros espacios donde seguramente nos hemos encontrado. Bueno, y estamos aquí para trabajar la parte de gestión del patrimonio cultural diocesano. Esto es, digamos que una materia muy importante porque ya estamos hablando de todos esos aspectos claves con los que nosotros vamos a trabajar ese patrimonio cultural en sí, cómo lo debemos tratar. Ya han visto una serie de materias, de asignaturas, que por supuesto van a darse cuenta que nosotros repetimos algunos términos y algunas estrategias, algunas acciones, pero es porque digamos que esta aglutina absolutamente todas las materias. Estamos hablando ya de la parte como de gestión, de gerencia, de qué tenemos que hacer para nosotros conservar ese patrimonio cultural y por supuesto, vinculado a la Iglesia Católica, pues estamos hablando de ese patrimonio cultural diocesano. Iniciamos. Ok. Sí, Eh, bueno, ¿no? Y ciertamente, bueno, bienvenido nuevamente a este espacio académico de esta asignatura y es para, ok. De repente hubo como un silencio, pero bueno, vamos a darle la bienvenida a todos. Hablamos de gestión del patrimonio cultural diocesano cuando se refiere al conjunto de acciones, estrategias y recursos implementados por la Iglesia Católica, en este caso todas aquellas diócesis, o en el caso de las arquidiócesis, o la misma conferencia episcopal que está haciendo, digamos que todo un trabajo, una labor en la parte cultural. Y por supuesto, siempre que hablamos de patrimonio cultural, estamos trabajando en la parte de la protección, conservación, administración, es decir, todas aquellas medidas adecuadas para que estén, digamos, con nosotros muchísimo más tiempo. Además, la iglesia en este caso tendría, por supuesto, esos bienes culturales bajo su custodia, son responsables de que ellos estén bien. Eh, Poco a poco vamos a irles explicando cómo entonces se vincula el Instituto de Patrimonio Cultural con la parte de, bueno, si esto es de la Iglesia Católica, cómo trabajamos de la mano con el Instituto de Patrimonio Cultural o alguna institución que tenga que ver con la parte de patrimonio que sea del Estado, como pasa con los archivos históricos, como ocurre con, digamos que otro tipo de objetos que tienen, digamos, algunas normativas especiales. Este patrimonio, bueno, incluye los tangibles como en las iglesias. Siempre que pensamos en diocesano, pensamos solamente en las iglesias, pero aquí estamos trabajando en lo que tiene que ver con el archivo histórico, que es ese patrimonio documental, que siempre se lo digo en clase, es tratado totalmente diferente a ese patrimonio, por lo menos que está en los museos sacros. Cuando vamos al museo sacro, nosotros tenemos una retroalimentación de la obra cuando la observamos, pero no la tocamos. Tenemos una distancia, ya, perdona, tenemos una distancia entre, oh, disculpa, entre ese objeto y nosotros para poder observarla, para poder admirar o contemplar, que es la palabra correcta. En el caso de el patrimonio documental, que es lo que está resguardado en los archivos históricos, se trabaja totalmente diferente. Como es un patrimonio al que yo voy y lo puedo consultar, yo con mis manos puedo tocar ese soporte, puedo hacer mi investigación, le doy más valor a la información que está sobre ese soporte y no a la materialidad. Y la realidad es que es un conjunto. No se puede desvincular algún elemento de otro. Por lo menos en la parte de la escritura tenemos la paleografía. En la parte del soporte, que es el papel, podemos determinar la datación de esa documentación, muy importante,
además de cómo era el comercio en la época del papel. Cómo es que, por ejemplo, en el Archivo Histórico Arquidiocesano de Caracas tenemos una de la Casa de Val, una filigrana que nos dice, mira, esto es del siglo XVII o esto es del siglo XVIII y cómo podemos trabajar, digamos que es la información de ese documento y la materialidad, además de esos aspectos, si por lo menos son encuadernaciones como los cantorales, que tienen esas tapas de madera, con piel, con bollones, esos elementos metálicos, entonces ya es, digamos que otras cosas, otro valor, igual que las muelas papales, que más adelante vamos a ver una fotografía, porque, bueno, digamos que ese patrimonio hay que darle un poco más de valor. Están las obras de arte sacro, que no solamente están en los museos sacros, lo tenemos también en nuestras iglesias, pero que nosotros tenemos que saber determinar qué es lo que tiene valor en el arte sacro como tal y qué es un objeto, digamos que más común, que puede tener registros de inventario totalmente diferentes a la de las obras como tal, y todo lo que tiene que ver con los ornamentos litúrgicos, los cementerios, entre otros. Tú ibas a comentar algo sobre los elementos intangibles. Sí, ciertamente cuando hablamos de patrimonio hay unas dos grandes divisiones, ¿no? Que es la parte tangible, que bien la profesora Dayana acaba de comentar, que es lo que comprende todas las edificaciones, lo que podemos ver, observar, tocar, ¿no? Y lo que es la parte intangible, que son tradiciones orales de los pueblos, manifestaciones culturales, como son las tradiciones religiosas, por ejemplo, que hay que mantener, que hay que promover, como es la paradura del niño, los diablos danzantes del Corpus Christi, todas las manifestaciones culturales que en el caso particular de Venezuela son muy abundantes en cada uno de nuestros pueblos, eh, tanto de las diferentes regiones, siempre hay una que otra manifestación que vale la pena rescatar. Y en ese campo, digamos, de estudio propio de la antropología de esos aspectos, y la recuperación de las historias locales de estas comunidades permiten rescatar el valor y promover la existencia de esas eh, manifestaciones propias del patrimonio intangible y fijarnos un objetivo claro, que es el objetivo de preservarlas para las futuras generaciones, porque forman parte de la identidad de los pueblos, de nuestra identidad como venezolanos, como caraqueños, como mirandinos, como barquisimetanos. Entonces, cada una de esas expresiones se reviste de un color, se reviste de una esencia, se reviste de una espiritualidad muy particular que forma parte ya de la idiosincrasia de nuestros pueblos. Entonces, es interesante, por ejemplo, que cada uno de los participantes de este diplomado vaya pensando cómo hacer una gestión cultural, cómo hacer una gestión para la protección del patrimonio desde cada una de sus trincheras, desde cada una de las diócesis donde ustedes se encuentran. Entonces, por ejemplo, si tenemos a unos compañeros dentro de este diplomado que pertenezcan al Guárico, bueno, vamos a ver cuáles son las tradiciones religiosas del Guárico que vale la pena considerar como un patrimonio cultural. Y eso lo caracteriza no solamente por la antigüedad, sino por lo que representa para esa comunidad, para los pueblos locales. Entonces, todo eso son expresiones importantes que hay que tomar en consideración. Muchas veces cuando hablamos de patrimonio, la gente lo asocia con las grandes catedrales, con las grandes edificaciones, pero también lo patrimonial es lo cultural, lo esencial, lo que forma parte de nuestra idiosincrasia, lo que siempre está allí y queremos que siempre esté en nuestros gratos y recuerdos de todas las épocas. Ok, vamos a ir dándole paso. Ah, entre uno de los elementos que agregamos
es la homilía, bueno, un fragmento de la homilía del Papa Francisco. Esto lo pueden ver en el portal del Museo Vaticani, en la parte donde están las palabras de la directora, hay una sección donde también el Papa Francisco, hay un extracto está la homilía justamente donde habla sobre la belleza de Dios. La belleza del arte es la belleza de Dios, o la belleza nos conecta con la presencia de Dios. Por eso se lo colocamos allí en la reflexión, porque él comenta, así como también el Papa Juan Pablo II, que justamente cuando el artista se conecta con toda esa creatividad, entonces está construyendo, estás creando algo que ves mucho más allá de él mismo, por lo tanto hay una conexión con algo superior, con algo supremo que es como Dios. Entonces, siempre estamos trabajando la parte por lo menos en el caso diocesano, estamos trabajando los objetos, pero para la evangelización. O sea, eso es uno de los objetivos que nosotros tenemos, evangelizar a través del arte. Por supuesto, no podemos olvidar, y es parte de la materia, no podemos olvidar que el patrimonio como tal tiene un desgaste que es natural, como todos. Todo se desgasta todos los días, todo se desgasta cada segundo. Pero ¿qué ocurre? Nosotros le debemos a ese patrimonio que estamos usando para evangelizar, también tenemos la responsabilidad de mantenerlo lo mejor posible en el tiempo. Y es lo que ustedes han visto en la materia de conservación, restauración, una materia que ustedes vieron allí, justamente patrimonio cultural, en donde, bueno, hay algunas acciones que se realizan para mantenerlo en el tiempo por especialistas. Entonces, Willy, no sé si quieres comentar algo más sobre la frase para iniciar entonces la parte que es como más estructurada del Sí, video. de verdad que el Papa Francisco en sus reflexiones constantes siempre habla de arte, ¿no? Y una de las acciones, digamos, más contundentes es abrir los museos vaticanos para las personas, ¿no? Para las personas en situación de calle, en situación de vulnerabilidad, para que puedan visitarlo. Pero eso, en esencia, tiene una explicación y una lógica, y tiene un sentir y una devocionalidad, que es la sensibilidad. La esencia del arte sacro, como bien decía Dayana, es la evangelización a través del arte, es la presencia de Dios a través de la imagen, es la magnificencia de entrar a una de las grandes catedrales del mundo, cualquiera de ellas, y sentirte que estás entrando a las puertas del cielo. En épocas muy, digamos, en el siglo cuarto, el siglo quinto, digamos que los índices de alfabetización eran unas cosas verdaderamente ínfimas, ¿no? Y la manera de expresar a Dios a través de la imagen era clave para esas épocas, ¿no? Y bueno, y la estética y la belleza representan para todos los que preciamos de ser cristianos, de ser católicos, la presencia de Dios allí. Es la inspiración verdadera a través del color, a través de los trazos de la imagen, de los elementos de las pinturas, de la magnificencia que se plasma a través de la elaboración, de la construcción de una gran catedral en el mundo, a través de las tallas de los artistas merideños, de los santos y ángeles, o a través de las tallas que podemos apreciar, por ejemplo, las que se atesoran en los museos que tienen gran valor patrimonial, las tallas o también conocidas como santos para vestir a través de la expresión de sus rostros. De verdad que todo eso da y brinda grandes aportes para entender, comprender y sentir lo que es el arte y la expresión de este patrimonio cultural que todos nosotros, como bien decía Dayana, tenemos la responsabilidad, los que somos gestores culturales dentro de las diferentes arquidiócesis, de cuidar, proteger y de legar, porque es nuestro propósito, legar a las futuras generaciones este arte que es tan hermoso y tan representativo para nuestra devocionalidad. Así. Podemos seguir. Bueno, ya aquí comenzamos con la parte de los aspectos clave. Ah,
Lo primero, como siempre lo mencionamos, la protección y conservación, esa gestión de esos bienes culturales diocesanos es una responsabilidad por supuesto, de las arquidiócesis, de la Iglesia Católica como tal, y esto incluye, bueno, la conservación, no solo la restauración, ya la restauración es en el momento en donde nosotros tenemos, digamos que hacer una intervención. Ahora sí, que tenemos que hacer una intervención mayor porque hay un daño patrimonial, digamos que requiere de otro tipo de levantamiento que son un poco más profundos y la conservación es aquella que, preservación y conservación o conservación preventiva, dependiendo de cómo se maneje o el país en donde se trabaje, tiene un término, pero al final tiene que ver con todas aquellas medidas que se aplican para que no haya un deterioro o esas medidas que son intermedias, como trabajar la climatización de los espacios, que no hayan daños estructurales, ese tipo de cosas que nosotros debemos pues siempre tener presentes para prevenir cualquier daño y tenemos también, re- bueno, las obras de arte, por supuesto, la parte del patrimonio histórico, por eso lo colocamos en un punto aparte, protección de documentos históricos en archivos diocesanos. No solamente los archivos diocesanos tienen documentos de la Iglesia Católica, eso lo va a comentar William más adelante. El mantenimiento de ornamentos litúrgicos, mobiliario sagrado y todos aquellos elementos que tienen un valor para nosotros patrimonial. Empezamos, por ejemplo, porque tratamos de hacerlo, llevarlo al contexto obviamente venezolano, pero también tenemos unos ejemplos de, digamos, de otras ciudades para que vayamos manejando el patrimonio. Por ejemplo, aquí está la Catedral Metropolitana de México, de la Asunción de la Santísima Virgen María a los cielos, digamos que es una catedral que se construye o inicia esa primera etapa en 1573, por supuesto que la funda en 1570 y la inaugura en 1803. William tiene, como él es historiador, pues también, él puede comentar algunas cosas, pero sí les iba a decir algunos datos que leí y es que por lo menos piensen en este espacio, fíjense el volumen, pensémoslo en el edificio como tal. Vamos a pensar en la parte administrativa, cómo sostenemos este espacio, cómo nos financiamos para poder lograr que este espacio pueda mantenerse en el tiempo, porque la realidad es que sí, hay muchos feligreses, hay muchas visitas diarias, de hecho hay en algún momento ellos cobran una entrada, creo que son 250 pesos, no sé cuál es la relación, pero eso es una tarifa baja, pero para poder tener como un ingreso de mantenimiento. Pero la realidad es que, por supuesto, eso no es suficiente. Fíjense que si esta es la primera catedral construida en América, ya William va a echarle el cuento, los datos que saqué de una página es que por lo menos tienen los campanarios que pueden albergar 56 campanas, tiene solo 35. ¿Cómo hacemos mantenimiento a 35 campanas? ¿Cómo le hacemos mantenimiento a 150 ventanas? Entonces tenemos que pensar cuántos bombillos tiene este espacio y no puede ser cualquier bombillo, son los bombillos adecuados, porque si tenemos obras adentro, entonces yo tengo que pensar que la iluminación que debo tener adentro no es cualquier iluminación, sino es la iluminación correcta. Fíjense que ya estamos como que agregándoles esos elementos que decimos, bueno, mantenemos el espacio, mantenemos la catedral, pero ¿cuánto nos cuesta eso? Entonces, esta responsabilidad, por supuesto, la tenemos en varias instituciones, eso lo vamos a ir hablando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, está obviamente la Iglesia Católica, están las instituciones patrimoniales que estén bueno, en los diversos países que tienen nombres similares, están aquellas instituciones que trabajan solamente con los documentos, están aquellos que son museos, están aquellas instituciones que, como la UNESCO, que trabaja para proteger y hacer el levantamiento, bueno, como patrimonio de la humanidad, o si ese patrimonio no puede ser de la humanidad porque hacen una evaluación o análisis, no es patrimonio o memoria de ese país, cómo se trabaja todos esos elementos que son del marco como legal. Y fíjense que esta construcción tiene cinco naves que albergan 51 bóvedas.
y tiene 74 arcos, 40 columnas y se ha hundido en los últimos años 10 metros, así que le han hecho varias intervenciones de ingeniería para poder trabajar, bueno, para poder sostener, mantener eh, eh, lo mejor posible la catedral. Y les iba a comentar, que cada capilla tiene un santo y cada santo es patrocinado por una orden. Fíjense qué interesante. William, échanos el cuento de esta catedral. Sí, más que contar un relato sobre esta catedral, hay que hablar del gran valor, el inmenso valor devocional y patrimonial que tiene esta catedral para el pueblo mexicano y para el pueblo latinoamericano, que es ampliamente mariano, ¿no? Y en particular de el pueblo de México, muy devoto de la Virgen de Guadalupe. Esta catedral fue construida sobre una pirámide eh, que atesoraban un templo religioso de los indígenas, de los aztecas, de los indígenas aztecas. Está situada sobre el Tenochtitlán, sobre el lago de Texcoco, y es una catedral con un inmenso valor histórico. Cada una de las piedras de este antiguo templo indígena fueron reutilizadas para la construcción de esta maravillosa catedral. En ella se reflejan elementos eh, góticos y otros elementos también, ¿por qué no?, clásicos de los modelos de las diferentes construcciones arquitectónicas, y dentro de ellas se valoran y se aprecian gran cantidad de imágenes y obras de arte de diferentes artistas de la época, doradores, escultores, pintores, y estar allí es una experiencia extraordinaria, pasearse por estas 5 naves que comprenden este templo religioso, las grandes peregrinaciones marianas que se realizan en Ciudad de México. El hecho de colocar esta catedral sobre un lago indica lo que bien Dayana había hecho, portento para el mantenimiento arquitectónico de este tipo de edificaciones. Y los hundimientos sí son efectivos dentro de esta catedral. Anualmente se va hundiendo un grado más, un grado menos, pero de verdad que el mantenimiento tiene que ser algo sumamente importante. Y ahora bien, ¿quién mantiene esta catedral? ¿Quién mantiene desde el punto de vista de los gastos administrativos el manejo y control de este patrimonio tan importante para el pueblo mexicano? Entonces, esas son cosas que hay que evaluar dentro de nuestras construcciones, y extrapolar los ejemplos exitosos yo creo que es clave, ¿no? Fijarse, por ejemplo, dentro de las iglesias que se encuentran en nuestra geografía nacional en muy buenas condiciones, cómo hacer para emular esos ejemplos exitosos de iglesias o de museos o de archivos, y replicarlos en nuestra realidad local. Yo creo que eso es clave y es un ejemplo de lo que hay que hacer. México en eso, digamos que lleva un adelanto interesantísimo. Igual que España, sí. En Sí, este caso estamos en la Basílica Catedral de Lima, que fue fundada por sí, Francisco Pizarro. Comenzó como una iglesia mayor en Pizarro. 1530, sí, 1535, hasta que el Papa, bueno, Pablo III le elevó a catedral el 14 de mayo de 1541. Los estilos que están aquí ya a través de las obras que alberga, bueno, esta estructura es renacentista, manierista, barroco, rococó y neoclásico. Tiene 3 naves, 14 capillas laterales. Fíjate que eh, el arquitecto fue Francisco Becerra y se inauguró en 1790 y ¿qué? 97, porque noventa y ella siete sí. Sí, la antigua catedral sufrió varias transformaciones a lo largo del tiempo debido, bueno, a los sismos de gran magnitud, lo vivimos nosotros también en varios de nuestras, ¿cuál? En San Francisco, por ejemplo, Ujú. eh, Catedral. sí, en la Catedral de Caracas. Bueno, y estos sismos que vivieron la ciudad, pues hicieron que tuvieran varias intervenciones. Hay que destacar que cada vez que
que un espacio como este tiene alguna intervención, entonces, bueno, y se dio alguna modificación, pues instituciones como la UNESCO ya, digamos que evalúa si realmente es patrimonio cultural, si tiene la data de cuando se inicia o se funda, y eso es, digamos que tiene bastante valor para que sean elegidas o para ese tipo de financiamiento, para las restauraciones que se necesiten. Digamos que, por lo menos, déjame ver la siguiente lámina. Eso depende mucho de la originalidad, ¿no? Bueno, De lo que se conserva dentro de las estructuras, porque, por ejemplo, los fenómenos ambientales inciden mucho sobre el rescate de este tipo de edificaciones y el caso emblemático de Lima y de México puntualmente es una ciudad altamente sísmica, ¿no? Y este tipo de edificaciones han pasado por retos de restauración y de reconstrucción muy profundas, ¿no? Para mantener su infraestructura. Y la UNESCO, a través de sus especialistas, evalúa mucho eso, ¿no? Por eso, ante cualquier reto que se pueda presentar, cualquier edificación histórica o patrimonial de nuestro país, siempre es bueno mantener los criterios de originalidad de la parte de la infraestructura y tener un comité de especialistas, de técnicos, de gente calificada para el manejo con criterio de la restauración de estas edificaciones. fíjate que aquí está el ejemplo de la catedral o la Basílica de Santa Ana de Coro, que Sí, es tan importante para nosotros, pero no fue incluida en la lista de Patrimonio Mundial justamente por estas razones, por esto de las modificaciones. Fíjate que abajo le colocamos, fueron realizadas en 1928, pero recobra su aspecto original en 1958. Ya allí, digamos que la historia, como es una estructura como tal, ya cuenta otra. Entonces, sí, digamos que, ¿sabes? Siempre se queda en esa zona gris de qué es lo que es importante o no es importante, sin embargo, para el país es parte del patrimonio, es parte de nuestros monumentos. Sí, sí. Y las intervenciones han sido frecuentes. La de Coro en particular, bueno, esa fotografía que tienes allí es parte de la representación de esta catedral, pero varias veces le han cambiado la tonalidad, los colores, los pasillos, le han ampliado los campanarios, le han cambiado parte de los dinteles, estructuras, pórticos, etcétera, ¿no? Y ese cambio constante sin la evaluación de los criterios de originalidad es lo que hace, digamos, perdernos la oportunidad de la declaratoria de patrimonio de la UNESCO. bueno, ya que llegamos a este punto, podemos ir avanzando y después vamos viendo la información, Sí, no hay problema que sigamos argumentando. Porque justamente ocurre mucho que hay instituciones o hay ayudas que el Estado les da, por lo menos a una parroquia, y quieren ayudar a la iglesia, y de verdad hacen una ayuda tremenda porque, bueno, quieren mejorar el aspecto, ven que la estructura tiene algunas fallas o que de repente tiene un problema de filtración en los techos. Y sí, es verdad, ellos, digamos que dan esa colaboración a la iglesia, pero en algunas ocasiones ocurre que las reparaciones o esa intervención que se le hace son reparaciones menores contemporáneas para un edificio contemporáneo. En vez de trabajar un especialista, que tampoco es tan fácil de conseguir, pero sí los hay, un especialista que pueda trabajar ese tipo de fabricación o esa tecnología de construcción de esa época. Entonces, ahí es donde nosotros vemos algunas veces que alguna iglesia recuperada se ve muy hermosa, pero a los 3 meses empiezan otra vez las fallas. Rápidamente, esa, ese, ese financiamiento o esa colaboración que se da, digamos que no fue buena la forma, sin embargo, no es la gestión correcta. Entonces, allí es donde nosotros decimos, como especialistas, qué es lo que realmente, cómo lo trabajamos, con qué institución nosotros debemos trabajar todo lo que tiene que ver con nuestra parroquia, esa iglesia
parroquial que requiere rápidamente una intervención y que muchas veces, bueno, la iglesia no los tiene, porque eso es una realidad venezolana en este momento. Algunas veces sencillamente no ingresa lo suficiente para sostener una edificación que sea del siglo XVI, que sea del siglo XVII, y esas son como las más complicadas, porque lo contemporáneo tiene otra realidad, como les decimos. Pero bueno, estamos aquí justamente para sentar las bases de que nosotros debemos siempre pensar en hacer lo correcto o conocer qué es lo correcto para nosotros tomar las mejores decisiones o lo que siempre trabajamos como las buenas prácticas de conservación. ¿Hasta qué punto esa colaboración es conveniente? ¿Hasta qué punto, digamos que nosotros podemos sacar provecho, digamos, sacar provecho de la buena manera de esa colaboración? Entonces, Claro, a veces la mejor, el criterio de la mejor restauración es la que no se hace, es la que no se hace. porque para eso es importante diferenciar entre lo que es la conservación de este tipo de estructura o una remodelación o que es una restauración o que es un mantenimiento integral de instalación, porque esos son términos diferenciados y muy diferentes, digamos, para Claro, una intervención. y En el si caso lo vemos. de los especialistas, tiene que ser una intervención con criterios de especialistas y guiados por instituciones públicas encargadas de velar por el patrimonio, como el Instituto de Patrimonio Cultural, el IPC, que es Sí, del, una institución de ámbito nacional para la protección del patrimonio y que cuenta con, digamos, especialistas calificados como para decir, indicar los lineamientos para intervenir los elementos dañados de una infraestructura. de la misma forma, debemos pensar, disculpa, hay un rebote, se escucha mi voz. Ok. Escucho bien. De la misma forma, debemos pensar que, por supuesto que está la mejor intención, y más adelante lo vamos a ver, qué es la mejor intención, pero algunas veces la mejor intención, digamos que no va acompañada con el criterio científico, técnico-científico que requiere el mantenimiento del patrimonio cultural. Si es una arquidiócesis que tiene, eso ver, unas 15 parroquias que son 15, pero de las antiguas es mucho más complicado para esa arquidiócesis. Por supuesto que necesita recaudar fondos, buscar la forma, qué institución me ayuda. O sea, digamos que toda la comunidad que está en ese sector, en esa parroquia, digamos que también es parte de nuestro deber en la gestión, incluir para ver cómo podemos solucionar en conjunto, porque algunas veces un párroco solamente no puede. Entonces, con todo Ujú. el respeto. Entonces, por lo menos, aquí hay un caso, o le vamos a hablar de la restauración de iglesias y obras de arte. Aquí, por lo menos, dice la restauración, un conjunto de procesos técnicos, científicos y artísticos para preservar. Por supuesto que la integridad física, la estética, la histórica. Aquí, cuando hablamos de restauración, siempre tenemos que pensar que debemos respetar la autenticidad. Muchas veces cuando se hace la restauración, hay algunos criterios, o cuando ya finaliza la restauración, yo puedo ver, wow, hay personas que dicen, que comentan, ah, se ve como nueva. Realmente no es que se ve como nueva, no podemos reemplazar la historia de esa pieza. Sin embargo, por supuesto, hay esos criterios que son totalmente diferentes. Si es una obra de arte en la cual yo necesito comunicación con ella, el visitante necesita esa comunicación con la obra, por supuesto, la restauración es prácticamente, yo no veo que se restauró, pero cuando yo hablo de patrimonio documental, por lo menos en Venezuela, lo que se imparte en la Biblioteca Nacional de Venezuela, que es el máximo ente rector, es que ese documento, esa restauración, tiene una historia y es parte ya del documento, es decir, que yo puedo observar que si hay un faltante, tiene un papel japonés que hizo, por supuesto, que se coloca en la reintegración de esa perforación que tiene y yo puedo observar que hubo una restauración. Ve que son criterios totalmente diferentes. Entonces, por lo menos aquí de ejemplo les traigo una pieza que es del Museo Sacro de Caracas, bueno, no es de la catedral, es la de la Catedral de Caracas. Colección Catedral, sí. Colección Catedral de Caracas estuvo un tiempo en el Museo Sacro de Caracas porque Casi 2 años. casi 2 años, sí, justamente allí
esa institución, este museo sacro, fue la institución que pudo recaudar el dinero para hacer la intervención de los cuatro arcángeles de Juan Pedro López, que tienen, sí, son del siglo XVIII, este es de 1756, pero no varía mucho, 2 o 3 años entre uno y otro. Y fíjense que en el estado de conservación algunas veces vemos, y lo vamos a ver más adelante, que, porque ya hemos hablado en otras materias y lo vamos a repetir aquí otra vez, pero de manera diferente, el registro de inventario. Cuando yo estoy trabajando, por ejemplo, en una iglesia o en mi parroquia, yo tengo que saber qué es lo que tengo para poder conservarlo. O sea, yo tengo que saber qué tengo para saber si se me perdió algo. Yo tengo que saber qué tengo para ver en cómo me voy a enfocar en la parte de conservación según la materialidad, cómo me voy a enfocar a que, mira, esto está en riesgo, necesito un restaurador, cómo lo voy a hacer. Entonces, algunas veces cometemos, digamos que el error, bueno, uno como especialista dice el error, pero es que es una forma que hay de que cuando hacen el estado de conservación de una obra, bueno, personas que son de otras áreas dice es bueno, regular y malo. ¿Cómo sabemos que el estado de conservación de la pieza es malo? No podemos determinar que es malo. Realmente los estados de conservación se realizan como esto: presenta barniz oxidado, amarillamiento generalizado, capas gruesas de barniz. Y fíjense que, digamos que es algo que tú vas viendo como con una lupa. Y ahí vas levantando, tiene este detalle, este es el detalle, este es el detalle. Y entonces yo sé qué es lo que tengo. Por supuesto, en los registros nosotros siempre tratamos de tener un especialista en conservación, pero no siempre se puede tener. Y no todos los lugares del país tienen un conservador, y menos en esta época. Pero sí, nosotros, digamos que reflexionamos y sugerimos que siempre hay un conservador que quiere ayudar. Siempre hay alguien que por lo menos puede dar un taller, que les puede indicar, digamos, cuál es el mejor proceso o por lo menos cómo se puede detectar alguna situación en la pieza. Porque por lo menos si yo coloco regular, ¿qué es regular? Porque de repente yo veo la pieza y la pieza está allí, está ahí vertical, sostenida en su base. Pero la realidad es que tiene una estructura que está comprometida totalmente su integridad física. Entonces, ¿cómo hago yo para saber si esa evaluación es la correcta? Entonces, digamos que cada vez que se hace un trabajo de preservación, de conservación o de restauración, siempre tiene que hacerse un diagnóstico, igual con las iglesias, igual con cualquier obra de Claro. arte, igual con cualquier patrimonio. Porque, ay, perdona, Digamos que el diagnóstico es el punto de partida para determinar qué padece la obra, ¿no? ¿qué Recordemos, por padece? ejemplo, ¿A este quién tengo caso, que buscar y eh, cuánto financiamiento necesito? claro, por ejemplo, este caso en particular que Dayana colocó como ejemplo.